Jorge Hefner es bioquímico, profesor titular de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA y además investigador superior del CONICET. Y con él vamos a hablar. La Argentina ya avanza. Profesor, muchas gracias, bienvenido. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias por dedicarnos su tiempo. No, por favor, gracias a usted. Nos proponíamos hablar con usted. Bueno, avanza la campaña de vacunación en un volumen chiquito de dosis respecto del gran universo en la Argentina para aplicarse alguna de las vacunas que ya tienen autorización y otras que están en la etapa de alcanzar esta autorización por parte de los gobiernos del mundo entero. ¿Cómo calificaría esta primera etapa de vacunación a partir de las idas y vueltas que se tuvieron desde lo político, estrictamente con la aplicación de la vacuna rusa o la no compra de Pfizer o la posibilidad de la de Oxford y demás? Mira, yo como análisis global te diría que el primer punto es vamos bien, empezamos bien. ¿En qué sentido? Si vos haces un análisis global, hay un cuello de botella, porque en la provisión de vacunas en todo el mundo, incluso en Estados Unidos y Europa Occidental han hecho grandes compras, pero todavía las compañías, básicamente Pfizer y Moderna, no han podido abastecerlos como deben. Entonces el cuello de botella es real. Entonces la estrategia de jugar a varias puntas en cuanto a proveedores es muy buena. Entonces, como vos decís, todavía vamos en número pequeño, porque se han aplicado en la Argentina hasta ayer a la noche apenas arriba de 50.000, pero aún siendo un número pequeño, es el país en Latinoamérica que más dosis ha podido articular en este periodo muy cortito de tiempo. Entonces, es muy importante lo hecho, queda muchísimo por hacer, más en el contexto actual. El contexto epidemiológico en Argentina realmente es muy complejo, y la suba de casos en las últimas 2 semanas realmente muestra una tendencia muy preocupante. Entonces, tenemos que extender el programa de vacunación lo más que podamos y volver. No conozco particularmente la situación en Mendoza, discúlpenme, conozco más lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Realmente hemos tenido un incremento muy importante y por otra parte deberemos hacernos socialmente una autocrítica en cuanto hay ciertas medidas de protección elementales y muy eficaces como el distanciamiento, barbijo, etcétera, que las estamos cumpliendo realmente muy poco. Profesor, desde la ciencia le consulto. Ya sé que me va a decir que somos igual de responsables el Estado o quienes administran el Estado y nosotros los ciudadanos que componemos ese Estado. Ahora, el mensaje que se dejó entrever en la última parte del año pasado, ¿amerita de su parte alguna crítica respecto de el relajamiento? La gente lo va a buscar siempre porque en definitiva el cansancio pesa, pero es ese estado presente, fuerte y que trata de observar cada situación el que no debe bajar precisamente ese mensaje, no voy a decir los brazos, pero ese mensaje diciendo si la aflojamos, nos la mandamos. Quiero conocer su opinión. Pero es una opinión particular que uno puede compartir o no. Yo creo que tendríamos que haber sido, como Estado, aunque yo no intervengo en la gestión del Estado, exactamente, una comunicación más fuerte en ese sentido. Y realmente después hay otras cosas que, cuando vos hablabas de las vacunas recién, el tema de las vacunas, tanta polémica con Sputnik, que es una vacuna tan buena como las demás y que está demostrando prácticamente no hubo casos severos adversos, salvo febrículas, dolores de cabeza transientes, etcétera, también tenemos que mirar atrás. Y creo que hay ciertas cosas que no hicimos. Prefiero tomarlo colectivamente para no andar en ninguna grieta. Creo que las manifestaciones de un lado y del otro, más allá de los objetivos que pueden haber sido muy buenos, realmente ayudaron a expandir. Yo lo quería y lo adoraba a Maradona, pero realmente hacer un velorio público creo que no fue tampoco una buena decisión. Entonces tenemos que aprender enérgicamente de eso. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser que quepa una autocrítica para todos, pero evidentemente las vacunas van a ser la herramienta para aplastar la pandemia. Pero realmente necesitamos de 4 a 6 meses para vacunar, y vacunar en principio durante el verano a 10 millones de personas, básicamente el grupo mayor de 60 años. Si esos meses no los acompañamos con un fortalecimiento de estas medidas que nos resuenan una y otra vez y nos aburren, distanciamiento, barbijo, pero son imprescindibles, realmente son imprescindibles, vamos a tener que padecer un número de fallecimientos muy grande.
y lo peor, que pueden ser evitables con un comportamiento social más responsable o más efectivo, y coincido, quizás hayamos tenido defectos en la parte comunicacional que hay que superar hacia el futuro. ¿Se adelantaron demasiado los tiempos, profesor? Todos hablábamos febrero, marzo, si volvemos a clases o no, y lo real es que estábamos levantando la copa con sidra y los casos reventaban de nuevo, y volvíamos a ocupar los primeros puestos y las primeras planas, y las tensiones en el sistema sanitario comenzaban tibiamente a expresarse nuevamente. ¿Nos pudimos haber relajado tanto todos? Incluyámonos todos, en esto, por favor. Me parece bueno, digamos, para tirar todos para el mismo lado. Realmente estamos frente a un virus que es un virus nuevo y que estamos aprendiendo semana a semana. Entonces vos fíjate, incluso el error de caracterización que en general pensábamos que venía en marzo, también podría ser, hablando con colegas de Europa y de Estados Unidos, ellos pensaban que iba a haber una segunda ola, pero la segunda ola iba a ser más tranquila. Y bueno, esa segunda ola no fue tranquila, fue mucho mayor. Hablamos de Europa en general, hablamos del Reino Unido en particular. Y realmente ahí tuvieron incluso una ventaja en relación a nosotros. Ellos tuvieron un pico muy prominente y después los picos bajaron. En un momento bajaron y prácticamente no había nadie en terapia con COVID. Y se relajaron mucho, se abrieron los boliches bailables, hubo espectáculos deportivos masivos, los restaurantes con gente llena, digamos, mesas unas al lado de las otras, y eso contribuyó. Ahora, hay otros factores que no logramos comprender bien de la dinámica de estas poblaciones, pero que el relajamiento en Europa, lo que vos mencionabas recién, también en Argentina, contribuyó a esta ola tremenda en Europa, que amenaza también ser tremenda en Argentina, absolutamente. Y el otro concepto que contribuyó es una mala comprensión en relación a las vacunas. Es decir, vos llegan las vacunas y a vos te preguntan, ¿son muy efectivas? Absolutamente, pero necesitamos meses y meses vacunar. Es decir, que las vacunas es el principio de la solución. Si no la acompañamos con un comportamiento más responsable, vamos a tener que padecer mucho socialmente. El brazo lo ponemos todo, pero tienen que llegar las vacunas, se tienen que distribuir, se tienen que aplicar en la primera dosis, luego en la segunda dosis. Es decir que, profesor, para ir resumiendo, mientras llega la vacuna, no tenemos otra opción que cuidarnos como antes. No hay otro camino. Tal vez aprovechando el aire libre, tal vez aprovechando la ventilación de los ambientes, que sabemos que contribuye a los efectos de plantarle una barrera a la COVID-19. Pero que los cuidados los tenemos que llevar muy arriba porque seguramente faltan muchos meses todavía como para al menos empezar a relajarnos un poquito. Me parece por lo que desprendo de sus palabras. Sí, yo creo que hay dos momentos en el país y cumplimos el proyecto de vacunación. No solamente por el gobierno, sino acordado por el gobierno, la oposición, creo que es un plan conjunto es tratar de, durante el verano, lograr cubrir personal de salud y personas mayores de 60 años, porque vos fijate que la mortalidad se concentra en un 85% en las personas mayores de 60 años. Con eso lograríamos quizás en marzo bajar mucho los niveles de mortalidad. Ahora, el virus seguiría circulando, por ejemplo, en las personas más jóvenes. Y un comentario que creo es importante, ese entendimiento que, bueno, las personas jóvenes es una gripecita, no es así tampoco. Hay un 15-20% de personas jóvenes que una vez que superan el episodio agudo, quedan secuelados, con secuelas de distinto tipo, cansancio que los acompaña por meses, algunos incluso problemas cardíacos, problemas de concentración, problemas nerviosos. No es una gripecita. Tenemos que aprender a respetar mucho este virus hasta que podamos aplastarlo cuando lleguemos a un 70% de cobertura. Pero eso no va a ser antes de mitad de año, en el mejor de los casos. Profesor, ha sido usted muy amable. Que tenga una muy buena noche. Igualmente para ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias.